Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa de radio por y para personas altamente sensibles, en el que aprenderás a vivir sensiblemente. ¿Y todo esto cómo? Pues a través de entrevistas a especialistas en diferentes temas, en las que abordaremos cuestiones que nos interesan como paz. En este programa vas a aprender recursos para gestionar las dificultades del rasgo y potenciar sus fortalezas. Y bueno, para quien no me conozca, soy Patricia Fernández, soy una persona altamente sensible y mamá de dos peques altamente sensibles. Profesionalmente me dedico al coaching, estoy especializada en personas altamente sensibles y soy sobre todo una apasionada del ser humano y su autoconocimiento. Además, soy co-creadora de Crisálidas, un proyecto maravilloso para transformar personas y cambiar vidas a través del acompañamiento personalizado y productos terapéuticos derivados del cáñamo. ¿Dónde estamos? Pues en Sevilla, en la calle Trajano 52. Por favor, pásate a conocernos cuando quieras. Y bueno, ya dejo de hablar de mí y doy paso a nuestro invitado de hoy. Él llegó a mi vida en un momento en el que me costaba muchísimo gestionar mis emociones y sobre todo mantener la calma. Yo me sentía totalmente desbordada. Estaba liada con la crianza, el trabajo, pero sobre todo mi autoexigencia me habían convertido en una persona que estaba por momentos alegre y feliz y por otros desagradable y malhumorada. Yo no sé si esto suena de algo, pero vamos, yo era una auténtica montaña rusa emocional. Y bueno, así lo encontré buscando algo, ¿no? Que me ayudara con todo esto. Y ya te digo que me ayudó. Para mí fue un antes y un después. Él fue y sigue siendo mi maestro de mindfulness. Se llama Nacho Luque y como no podía ser de otra forma, viene a hablarnos de esta increíble herramienta que te puede cambiar la vida y mucho más aún si eres paz. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para mí es un verdadero placer que estés aquí. Muy buena, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, Nacho, antes de entrar en materia y de hablar de mindfulness, ¿no? Que es un poco a lo que te dedicas, me gustaría que nos hablases un poco de ti, ¿no? Para que nuestros oyentes te conozcan y que nos cuentes un poco quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues bueno, yo llevo dedicándome a, como tú bien dices, a la enseñanza del mindfulness como unos 12 años o algo más de una década ya. Llegué por casualidad, como se llegan a muchos sitios, y porque yo hacía algo totalmente distinto, ¿no? Yo tenía, bueno, venía del mundo empresa, tenía mi empresa, muchísimos empleados, muchos follones. Y yo dormía muy bien. Yo era una persona que, por más problemas que tuviera, mejor dormía. Pero eso me pasaba a mí incluso desde pequeño. Yo desde pequeño no era una persona, no sé, en el instituto, en el colegio, no era una persona para nada popular. Pero bueno, no me quitaba el sueño. Es decir, bueno, es como que se me daba muy bien eso de aceptar lo que iba ocurriendo. Entonces, eso es algo que yo he ido percibiendo a lo largo de mi vida, en todo, en el mundo del deporte, en todo lo que hacía, Ujú. ¿no? Mm, eh, mm, Poco nivel de frustración, bastante serenidad en situaciones complejas, ¿no? Y la gente cuando me preguntaba, ¿pero cómo lo hacéis? Pues yo qué sé, pues no lo sabía, no Te sabía salía explicarlo. Digo, natural, ¿no? Te salía natural. sí, claro, yo decía, sí, a ver si yo mañana tengo una reunión muy importante y tengo que convencer a alguien, lo que me interesa es ir descansado. Entonces, lo que mejor que puedo hacer ahora por la noche es dormir, para estar descansado. Más que no dormir preocupado en cómo saldrá la reunión. Pero yo no sé, me mentalizaba. El caso es que se me daba me resulta muy sencillo. Qué bien. Entonces, cuento esto porque bueno, pues hace un montón de años, como 15 años por ahí, pues fui a una presentación de una historia nueva que estaba entrando en Europa, de Estados Unidos y demás, que se llamaba Mindfulness y nadie, bueno, Ujú. yo era la primera vez que lo vi. Entonces cuando vi esas charlas dije, leche, digo, si esto es la forma de explicar lo que yo hago, Qué entonces me fuerte. gustó y me empecé a formar. Lo implementé en mi empresa porque me di cuenta que enseguida ayudaba a la gente a que estuviera menos estresada, menos ansiosa, que durmiera mejor. Si es que yo considero que el dormir bien es la base. Clave, sí, total. Y bueno, la verdad que empezó a dar un buen resultado y cada vez me empezó a gustar más, a gustar más, a gustar más. Y terminé vendiendo la empresa y dedicándome a esto al 100%. Y ya llevo pues unos 12 años viviendo de esto y entusiasmado. Que, muy bien. Qué interesante porque, o sea, fíjate, ¿no? O sea, empezaste a meter la herramienta para ayudar o sea, como en la empresa, ¿no? Y al final dejaste la empresa y te quedaste con la herramienta, ¿no? Sí, sí, me gustaba más.
No sé, yo es cierto que también he sido muy novelero, ¿no? A lo largo de mi vida. Me he ido dejando llevar por las sensaciones y lo que me gustaba. Cuando algo me gusta, me empiezo con mucho entusiasmo, pero si luego viene algo que me gusta más me, más me entusiasma. Yo espero ya no tener muchos más cambios. Pero, Bueno, siempre que integres cosas, maravilloso, ¿no? Siempre sí, que sean sí, cosas pero para sentirte mejor, ¿no? Y para sentirte más pleno sí, contigo mismo y con tu vida, pues bienvenidas sean. sí, sí. Cuando llegaste a este taller, a esta charla, ¿no? De mindfulness, de eso que no se sabía muy bien qué era, eh, ahora me gustaría que tú me contases, ¿no? Ya después de todos estos 12 años de trayectoria, ¿qué es para ti el mindfulness? Bueno, pues fíjate, el mindfulness podríamos decir que es algo así como el arte, ¿no? Ujú, De mantener la calma en situaciones adversas, en situaciones difíciles, cuando las cosas no son como pienso que deberían de ser, ¿no? Cuando mi mente cree que ha identificado un problema, me avisa, ¿no? Me avisa con muchísima intensidad. Y me avisa tanto que me despierta, ¿no? Por utilizar esa ujú, metáfora. Entonces, el mindfulness lo que nos permite es ser nosotros los que gestionemos esa intensidad. Básicamente, al final es una herramienta de gestión emocional o la consecuencia, ¿no? De la práctica del ajá. mindfulness es la gestión emocional. Entonces, yo siempre digo que, bueno, tu vida eh, seguirá siendo igual de difícil, Ujú. porque la vida es muy complicada. El que tenga una vida fácil que me diga cómo lo consigue, Que ¿no? levante La la vida es muy mano, ¿no? difícil, ¿sabes? Claro. Pero esa dificultad no tiene por qué amargarte la vida, ¿no? Como yo siempre utilizo mucho esa referencia, ¿no? Del sabor dulce, el sabor amargo de la vida. Tu vida Ujú. puede ser difícil, la mía es muy difícil, pero es más dulce que todas las cosas, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues aprende a gestionar esa intensidad. Entonces el mindfulness yo considero eso, que es como el ponerte en forma, ¿no? Tú puedes vivir en un sexto sin ascensor, pero si estás en forma te cuesta menos llegar a casa. Esta es más Ujú, o menos la idea. Es decir, el mindfulness te permite que tu día sea exactamente igual, objetivamente hablando, pero ujú. que tú lo vivas con más dulzura. Y eso, Claro, bueno, pues es curioso, o sea, es como la realidad es la que es, ¿no? Nosotros, evidentemente, hay cosas que podemos cambiar, ¿no? Que están en nuestra mano, pero otras que no dependen de nosotros. Entonces, al final, nuestro poder reside un poco en qué hacemos con esa realidad, ¿no? En cómo vivimos eso que ocurre, porque al final, tú pones mucho también el ejemplo, ¿no? En tus formaciones del atasco de tráfico, ¿no? El atasco va a ujú, estar ahí, ¿no? Entonces, tú no vas a poder sacar de repente unas alas de avión y coger tu coche, ¿no? Y sobrevolar el atasco. Entonces, cómo vivas ese atasco va a depender al final bueno, de con qué dulzura, como dices tú, ¿no? Trates la situación que estás teniendo. Y eso al final es un superpoder. O sea, a mí me parece como una herramienta súper poderosa porque te puede cambiar la vida, ¿no? te cambia la vida. Es decir, bueno, lo que ocurre, como tú bien dices, lo que ocurre es lo mismo. El atasco sigue siendo el mismo. Pero tú tienes dos opciones. Desesperarte en ese atasco y llegar tarde a donde vayas, o llegar tarde a donde vayas y hacerlo en calma, básicamente. Es decir, es que el mindfulness lo que te aporta es mucho pragmatismo a Ujú, tu día a día. Es decir, si lo que te incomoda lo puedes cambiar, cámbialo, no esperes. O sea, si lo que te incomoda es llegar tarde, pues llega puntual, para que vayas ujú. tarde. Pero si no puedes, ¿no? Si no Sí, puedes llegar puntual, entonces lo que tendrás que cambiar es la manera en la que te estás relacionando con esa situación. ¿Vale? sí. Pues yo digo que al final del atajo no te saca nadie, pero sí depende de ti llegar tarde en Mm. calma. Sí, pero es verdad que al final del día esa forma de tratar la realidad y de vivir tu día afecta mucho, ¿no? Afecta mucho e influye pues en muchas cosas, en tu nivel de estrés, en tu calidad del sueño, ¿no? En tu bienestar general. Y es verdad que parece entre comillas poca cosa, pero realmente la repercusión que tiene en ti al final, ¿no? En tu bienestar, para mí desde luego es muy grande. Me gustaría que me hablases un poco también, Nacho, bueno, que nos contase, porque el mindfulness a veces, desde fuera, ¿no? Por lo menos era mi creencia antes de conocerlo, es como dejar la mente en blanco, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, es que yo soy incapaz, porque eso de dejar la mente en blanco no va conmigo, yo no lo consigo, yo no puedo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco qué es el mindfulness, porque yo sé que hay como diferentes patitas, que tú siempre hablas de ellas, entonces, bueno, me gustaría que nos explicases un poco de qué va esto. Vale. Mira, se puede poner un símil rápido, ¿no? Sí, Eh, el, Cuando tú intentas, piensa por ejemplo imagínate, ¿no? Ahora estamos aquí hablando y llegar a una mosca, estas moscas pesadas que empieza, la famosa mosca cojonera, la cojonera empieza, total, ¿no? total. Empieza a darte, a darte, a darte. Entonces, como tú empiezas a intentar cargarte la mosca,
lo estropeas, porque no lo consigues y encima ya... Entonces, el pensamiento, podríamos decir, ese pensamiento inquietante que te llega Ujú. sin que tú te des cuenta, básicamente es igual, eso no hay quien no hay quien te lo quite, porque tu mente identifica un problema, identifica una situación, vas a llegar tarde, si utilizáramos Sí. la situación esta del atasco, vas a llegar tarde. Y claro, es que es un peligro, llegues tarde si vas a una reunión importante. Entonces tu mente insistentemente te avisa, te avisa, te avisa, te avisa. Entonces lo que el mindfulness te permite es entender que esa lucha con ese pensamiento es inútil, porque el pensamiento va a seguir estando ahí, por eso Ujú. lo de poner la mente en blanco es prácticamente imposible, Ya. ¿vale? Y la idea es más intentar tú aburrir a la mosca. Cuando dejas de hacerle caso, la mosca deja de molestarte. Entonces el mindfulness nos permite aburrir casi a ese pensamiento. Entonces Ujú. para eso tienes que entrenarlo. Esto al final Claro. es una habilidad y las habilidades pues se entrenan y se desarrollan. ¿Vale? Pues Mm. como el bailar, el pintar, el jugar al tenis, el esquiar, son habilidades, ¿vale? Quien esquía muy bien es pues, porque esquiará más veces que el que no esquía bien, normalmente, ¿no? Aparte ya de, de otro tipo digamos, de facilidades que cada uno tenga. Entonces, si yo entreno ese mantenerme en calma cuando llegan esas situaciones difíciles, pues se me dará mejor el Ujú. mantenerla cuando luego realmente lleguen. Entonces lo que hacemos es someter a nuestra mente prácticamente, en el mindfulness, a un Sí. entrenamiento como el que somete a su cuerpo a una situación de estrés controlado cuando va al gimnasio, cuando sale a correr. El entrenamiento tiene tres vertientes, o el mindfulness, Sí. estoy intentando utilizar analogías sencillas, ¿no? El mindfulness tiene tres pilares de práctica, Ujú. y una sería lo que se conoce como la práctica formal, que en el mindfulness es la meditación, ¿vale? A Ujú. a veces cuando hablas de mindfulness enseguida piensas en meditar, en Sí, meditación, sí. Hay mucha gente que lo pero relaciona directamente, ¿no? Como parece que es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo, realmente. pero realmente la meditación es un ingrediente. Ujú. Igual que el arroz es el ingrediente fundamental, o el ingrediente principal de una paella, Ujú. con arroz solamente no haces paella. Entonces, Totalmente. la meditación puede ser la herramienta nuclear del Ujú. mindfulness, pero solamente con meditación no estás desarrollando, o tardaría mucho más en desarrollar esa habilidad. ¿Vale? Ujú. Entonces, la práctica formal, la meditación, si utilizáramos el símil del deporte, sería como el salir a correr. Venga, yo voy a salir a correr todos los días para ponerme en forma. Ujú. ¿Vale? Pero aparte, yo podría encontrar en el día a día, además de esa hora en la que salgo a correr, en el resto de las horas que tiene el día, yo podría relacionarme con ciertas prácticas de manera informal, por eso se conoce Ujú. como práctica informal, que me ayudan. Pues, por ejemplo, en lugar de coger el ascensor, subo la escalera. Hombre, no estoy haciendo deporte, pero me ayuda, ¿no? En esa intención mía de Sí. ponerme en forma, Son como ¿vale? micro cosas, ¿no? Micro cositas que puedes hacer en tu día Claro, práctica, ¿no? Para tomar esa presencia, ¿no? Ese estar aquí y ahora, ¿no? Algo así. claro. El mindfulness lo que me permite es elevar mucho mi nivel de conciencia, Ujú. ¿vale? El parar, el darme cuenta de dónde estoy, de cómo me estoy relacionando con el lugar en el que Ujú. estoy, qué pensamiento estoy alimentando, qué emoción es la que me está condicionando, dónde Ujú. estoy en un atasco, qué pensamiento estoy alimentando, que llego tarde, qué emoción me está generando el miedo, la ansiedad, Angustia. qué impulso estoy desarrollando, el quejarme de todo, ¿no? Entonces, si yo me viera desde arriba, Ujú. eso es lo que se conoce como la desidentificación, el Sí. separarme un poquito, verme desde Ujú. arriba. Si yo esa Como escena en la una viera película, ¿verdad? como una Como algo película, eso así. es. Pues igual si yo estoy viendo esa película, se me ocurren, que de hecho luego nos suele pasar en frío, se nos ocurren rutas alternativas, ¿no? Es decir, oye, Sí. bueno, pues, sería más interesante haberme relajado en vez de haberme enfadado, o haber dejado que pasara al de delante, no lo sé. Entonces el mindfulness me permite elevar mi nivel de conciencia. Esas prácticas informales, pues me permiten elevar mi nivel de conciencia en el día a día. Yo puedo elevar mi nivel de conciencia cuando medito, Ujú. pero también cuando estoy comiendo, cuando estoy caminando, cuando Ujú. estoy hablando. Ahora mismo, por ejemplo, yo podría ahora mismo desarrollar la conciencia en vivo y en directo, ¿vale? Y esa era la práctica informal. Y luego hay una práctica potentísima que es la reflexiva. El Ujú. mindfulness Me encanta. sin reflexión yo creo que cojea bastante. Y fíjate, nosotros como Paz, ¿no? La comunidad Paz, que es muy de reflexionar, es muy de pensar y de pararse, ¿no? Que tenemos de alguna forma, don, ¿no? Esa característica que somos menos impulsivos, ¿no? Quizás que otras personas menos sensibles, nos ponemos a beneficiar mucho de esta práctica reflexiva que comenta. ¿Cómo es eso de la práctica reflexiva? Mira, podríamos decir que
algo que hacemos todos muy bien de serie es darle vuelta al pensamiento. Lo que se conoce como la rumiación, ¿no? Total. Darle Nosotros vuelta, somos ¿no? expertos en eso, ¿eh? Como paz. ¿Sabes? Entonces, habitualmente, si le das vueltas al pensamiento desde dentro, Ujú. imagínate que estuvieras en un laberinto. Yo creo que ese ejemplo es bueno, en un laberinto. Sí, Y las paredes del laberinto fueran el problema. Desde dentro del laberinto, que nada más que ves las paredes, nada más que ves problemas, encontrar la salida es complicado. Y además puede ser angustiante, no sé si voy para allá, así. Entonces, totalmente. el rumiar sería darle vueltas al pensamiento desde dentro, desde Ya, dentro. sin verlo desde fuera, claro, ¿no? Eso es. Y la reflexión a la que hago referencia, o la que el mindfulness hace referencia, sería el darle vuelta al problema desde arriba. Es como si yo me Ujú. viera a vista de pájaro dentro del laberinto. Entonces, no solamente me estoy viendo mi posición en el laberinto, sino que estoy viendo la verdadera magnitud del problema, si voy en sentido adecuado o no, si me Ujú. estoy desgastando más de la cuenta, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Que muchas veces nos me da la pasa, impresión, ¿no? claro, una pasada, me da la impresión que es como limpiar tus gafas, ¿no? Es como si de repente tú estuvieras viendo de puertas adentro, ¿no? Tu gafa está sucia, tú ves de puertas adentro, pero no eres capaz de ver más allá, ¿no? O sea, tienes Eso una es. mirada sesgada, condicionada también muchas veces, creo yo, por las emociones, ¿no? Por al final el miedo a equivocarte, ¿no? Por ejemplo, es muy de paz. Un paz quizás en un laberinto no es que ni siquiera empezase a andar por él a buscando la salida, es que quizá vería tres opciones y se quedaría ahí parado, ¿no? Diría, es que no soy capaz de decidirme, porque si me meto por una, a lo mejor después me arrepiento, ¿no? Entonces, mejor no Ujú. me meto, me quedo aquí, ¿no? Y entonces te viene esa parálisis por análisis, ¿no? Que Sí, también a sí, sí, veces es sí. muy frecuente cuando no eres capaz de ver eso desde un ángulo como más elevado, ¿no? Claro, ahí has dicho tú algo que es clave, la parálisis por análisis. Esa reflexión tiene que estar exenta de Mm, intensidad emocional. ahí va. Porque si yo reflexiono desde la ansiedad, soy incapaz casi de salir del laberinto. Entonces el mindfulness lo que nos ayuda es a gestionar esas intensidades emocionales Ujú. y una vez que he atenuado mi intensidad emocional, puedo reflexionar sobre el problema. Hay una metáfora que yo utilizo mucho, que es la de la fuente. Si se te cae una moneda en la fuente y Mm, cuando vas a beber y la quieres recuperar rápidamente, ese impulso de resolver el problema lo que hace es enturbiar el agua, ¿vale? claro. Entonces, ese agua que está enturbiando, que está intentando esa sería esa intensidad emocional. Tienes que dejar de remover el agua, calmarte, serenarte, Ujú. para que el agua se vaya sentando y entonces darte cuenta de dónde está la moneda. Y ahora es Mm. cuando la puedes recuperar. Si te interesa recuperarla, ¿no? Porque a Ya lo que lo mejor te mismo. das cuenta que no, que muchas veces nos pasa, ¿no? Sí, Muchas sí, veces total. yo discuto, tú y yo discutimos, te digo algo y a los 10 minutos digo, uy, me he pasado, porque tampoco era para tanto, ¿no? Sí, sí, Pero totalmente. objetivamente hablando, lo que tú me has dicho sigue siendo lo mismo. Lo que Ujú, pasa es que 10 minutos después, cuando el agua se ha asentado, ya no lo veo tan dramático. Es ujú. como darme cuenta que eran 5 céntimos y decir, bueno, pues ahí lo dejo. No me merece Mm, la pena no merece la desgastarme, pena. ¿no? Es súper potente esto porque, claro, nosotros como Paz, uno de nuestros pilares, ya lo hablamos en el primer programa con Espe, que vino a hablarnos de gestión emocional, es la intensidad emocional, ¿no? O sea, hay una forma de procesar la información, de procesar lo que ocurre, que hace que lo veamos todo muy intensamente, ¿no? Tanto las emociones nuestras como incluso las ajenas. O sea, muchas veces se nos Ujú. contagian y no somos conscientes. Entonces, tener una herramienta que nos permita, como tú dices, ¿no? Antes de que esa emoción te atrape, ¿no? Y tú te comportes ya de forma impulsiva y digamos ya es como ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya ahí ya solo aceptar que, bueno, que lo hacemos lo mejor que podemos y que después si hacemos algún daño pues podemos reparar o podemos construir de otro sitio o, como tú dices, ¿no? Aprender para la siguiente vez, ¿no? Pero es verdad que el poder frenar eso, el poder bajar esa intensidad, ¿no? Y calmarte, ¿no? A través de, pues eso, la respiración, de estar aquí presente, de focalizar a lo mejor la energía o el pensamiento, ¿no? O de cambiar ese pensamiento, intentar bajar toda esa intensidad, es que construye una situación totalmente distinta. O sea, es como otra película, ¿no? Claro. Diferente. Además, fíjate, en el caso de de las personas PAS, creo que esta parte interesante. Ahí hay, podríamos decir que un concepto que se conoce en psicología como el secuestro emocional, ¿no? Es la Ujú, emoción la que gestiona mi comportamiento. totalmente. Ese es el ejemplo o la metáfora de la típica expresión de la gota que colma el vaso, ¿no? Sí. Es decir, el vaso se va llenando y entonces la gota que colma el vaso es la que, ¡pum!, la que ya me desborda. En el caso del paz es como si ese vaso se llenara antes, ¿vale? Ujú, Entonces, si yo soy capaz de gestionar esa intensidad emocional,
empiezo a gestionar el secuestro emocional. Yo estoy en el atasco y no solamente me empiezo a dar cuenta de que voy a llegar tarde, sino que el de adelante empieza a ir más despacio de la cuenta, el de al lado se me intenta colocar, los niños empiezan a hacer ruido, entonces ese Ujú. goteo continuo es lo que al final, ¡boom!, desborda, ¿no? el vaso y se produce ese secuestro emocional. Si mi vaso se llena antes, pues soy más propenso a vivir con muchísima intensidad ese cúmulo de situaciones. Si yo Totalmente. aprendo a gestionar esas intensidades emocionales, me Ujú, resultará mucho más sencillo convivir. La situación, objetivamente hablando, es la misma. Es igual de difícil para una persona paz y una que no es paz, ¿vale? ujú, Pero quizás en el caso de las personas paz, la gestión de la intensidad emocional eh, es mucho más interesante, ¿no? mm. Porque si mi vaso se llena antes, me interesará gestionar ese llenado, claro Sí, que sí. totalmente, porque hablando del vaso, ¿no? Como metáfora, yo utilizo el de la esponja con el tema de la sobresaturación, ¿no? Pero claro, fíjate, o sea, nosotros como PAS recibimos más información que el resto de personas, ¿no? Al tener un sistema nervioso más fino, no se sabe cuánto, pero bueno, se estima que pues, puede ser 5 o 10 veces más información, ¿no? Esta información son emociones, pero también son otro tipo de estímulos, ¿no? De forma inconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues como tú has mencionado, ruidos, sensaciones, tengo hambre, preocupaciones, o sea, todo eso que se va uniendo, ¿no? Que viene de fuera, tanto emociones externas, sensaciones de otras personas, o eso, movimientos, ruido, olores, temperatura, todo eso, como lo que viene de dentro, ¿no? Entonces, esa herramienta, esa capacidad, ¿no? De poder focalizar también, por ejemplo, yo qué sé, yo cuando me meto en un autobús, ¿no? Y estoy ya como, mi vaso está como muy lleno, ¿no? Porque llevo todo el día trabajando, ajetreo, no sé qué. Entonces yo entro ya ahí con una especie como de sensibilidad que todo me molesta. Entonces, aprender también a gestionar esa intensidad emocional y también a poner foco, ¿no? En cosas que sé con conciencia que me van a ayudar a bajar todo eso, como por ejemplo la respiración, ¿no? En vez de estar pendiente, ¿no? De lo que habla el de al lado, del ruido, del movimiento del autobús, de que de repente alguien se enfada con alguien dentro del autobús o que de repente hay un atasco y ostras, esto se va a alargar más de la cuenta. Me focalizo, ¿no? En mí misma, ¿no? En mis emociones, en mi pensamiento y en mi corporalidad, ¿no? Y pongo foco Ujú. en ese micromundo interno y lo de fuera deja de tener tanto peso, ¿no? Es como si, yo por ejemplo lo utilizo así, ¿no? Como si pudiese enfocarme, como si tuviera un foco, ¿no? Una luz que en vez de estar hacia afuera, mira como más hacia mí misma y como si de alguna forma pudiese discernir, ¿no? Qué entra y qué no entra en ese vaso, ¿no? Como si fuera una Ujú. herramienta para intentar, bueno, va a entrar un poquito menos y así quizás no estallo y no acabo de aquí saliéndome y bajándome del autobús, ¿no? No sé qué te parece. El, sí, el atenuar una intensidad emocional es simple, es muy simple. No digo fácil, digo simple. Es Ya. como el correr. Lo de Correr, fácil es la práctica al final, lo que claro, da. es simple. Es decir, correr es muy simple. Correr, oye, correr una pierna adelante y luego la otra, una adelante. Mm, La idea es muy simple. mm, El atenuar una emoción es simple. Al final, esas intensidades emocionales son procesos fisiológicos. ujú. No es simplemente que no estemos mentalizando, es que ese pensamiento que llega genera un cambio en nuestro cuerpo. Cientos de variables que entran en lo que ya conocemos, esa respuesta a estrés Ujú, famosa y demás. De todo eso que ocurre en nuestro cuerpo, solamente hay dos cuestiones que podemos cambiar. Todo lo demás, el nivel hormonal que generamos, la intensidad, eso no lo podemos generar, pero cambiar. Pero si yo consigo modificar la velocidad a la que estoy respirando, el ritmo respiratorio, o consigo relajar mi musculatura, ujú. desmorono esa respuesta. Es automático, es como hacerle una zancadilla. Por eso digo que Totalmente. es simple. Al final, Sí. en cuanto tú te centras en ti Ujú, y con estrategias muy sencillas, ujú, modifica la forma en la que estás respirando, esa intensidad es como abrir una válvula de escape. ujú. Tu mente sigue chillando, pero bueno, lo que se trata efectivamente es de abrir esa válvula de escape y perder intensidad. Mm. Cuando tú pierdes intensidad continuamente, puedes bajar una cuesta, ¿no? Una cuesta baja con mucha velocidad, la puedes bajar con menos velocidad y entonces llegar abajo sin pegártela. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que como estrategia, como técnica, incluso el Ujú, mindfulness es algo muy al alcance de cualquiera mm. y con efectos inmediatos. Sí, sí. Ahora que hablamos del vaso, ¿no? De la esponja, de esta especie de chorreo, ¿no? Que muchas veces ocurre cuando hay demasiada información,
que no podemos procesar, ¿no? Porque eso, tenemos una esponja, ¿no? Que va llenándose de información y llega un punto en que eso ya pues no da más de sí. Yo el mindfulness es una cosa que también he usado sobre todo en la meditación, en esta parte más meditativa, ¿no? Esta pata más de meditación, para anticiparme a eso, ¿no? Es decir, si yo ya sé, ¿no? Como paz, que suelo sobrecargarme, ¿no? Que si tengo una jornada por la mañana bastante potente de mucha traqueteo, de muchas cosas, si yo no paro, ¿no? Si yo no tengo este momento de parar y continúo con las actividades y con el ritmo, cuando llegue la tarde probablemente yo ya seré una especie de medio orco y entonces todo me va a molestar, todo voy a estar irritante, que es lo que me pasaba en aquella época que te dije, ¿no? Es como tenía un estado continuo prácticamente de eso, pues de estar de irritabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y dándome cuenta de esto, integré el mindfulness, la práctica meditativa, casi obligándome al principio, ¿no? Es como, venga, párate, porque yo me daba cuenta que las tardes o los días en que yo me paraba 10 minutitos a meditar, ¿no? 5 minutitos por la mañana, 5 minutitos después de comer, incluso que yo notaba, ¿no? Con esta conciencia que tú dices que te da el mindfulness, ¿no? Yo notaba que ya estaba empezando ese vaso a estar demasiado lleno, ¿no? Lo he utilizado como herramienta anticipatoria, o sea, es como para descargar ese agua, ¿no? Es como si abrieras de repente ese vaso, le abrieras un grifito, ¿no? Y descargases un Ujú. poco y entonces ya estás otra vez más receptiva a poder seguir con el ritmo de vida. A mí me ha funcionado muy bien, no sé muy bien la meditación o sea, qué consigue en el cuerpo. Yo sé que tú hablas a veces de que te lleva a un estado, ¿no? Como de que de recuperación corporal o algo así. No sé si nos puedes hablar de eso, para que la gente entienda un Sí, poco ¿qué beneficio claro. tiene eso de pararse un poquito, ¿no? A meditar. La meditación tiene, podríamos decir que son como dos niveles de beneficio. Uno muy superficial y es un cambio a nivel fisiológico inmediato en nuestro cuerpo. Es decir, cuando Ujú, tú estás meditando, podríamos decir que nuestro cerebro entra en un estado, se conoce además como estado alfa, que es ujú, el mismo que cuando estamos durmiendo, el sueño ligero, ¿no? El sueño mm, ligero, profundo y REM, el sueño ligero. Entonces, cuando tú estás meditando, lo que se potencia con mayor fuerza, podríamos decir, es la parte parasimpática de nuestro sistema nervioso, que es la que precisamente se activa en esos procesos de recuperación. ujú, Cuando yo estoy corriendo, cuando yo estoy en el atasco, cuando yo estoy en el día a día, en la lucha, tenemos la luz encendida, ¿no? Como decimos, el sistema ujú, nervioso simpático, luz encendida. Y por la noche apagamos la luz. Entonces por la ujú. noche nuestro cuerpo entra en un proceso de restauración. Pero si por la noche te siguen persiguiendo tus problemas, aunque tú cierres los ojos, la luz no la apaga, la luz mental, ¿no? Me refiero. Sí, Entonces entiendo. tu cuerpo sigue en el mismo proceso. Cuando meditas apagas la luz. Es como que esa parte de nuestro cerebro, la central de alarma, ¿no? La Ujú, amígdala cerebral y demás, atenúa su funcionamiento y nuestro cuerpo atenúa su funcionamiento. Entonces, entramos en un auténtico baño de salud. Dejamos qué de generar maravilla. las hormonas relacionadas con el estrés, el cortisol, la adrenalina, etcétera. Y lo que generamos son las hormonas que nos restauran. La oxitocina, se regula los niveles de dopamina, aparece la DHA que devora el cortisol que hay en el cuerpo, más o Ujú, menos. Entonces la meditación en ese punto es interesantísima. De hecho, cualquier sesión de meditación sin ningún tipo de preparación previa, cuando terminas suele dejarte un saborcillo dulzón, como yo digo, que es el reflejo de ese cambio en tu cuerpo. ¿Vale? Y sí. eso, imagínate, si todos los días le das esa especie de baño de salud a tu cuerpo, empiezas a notar cambio, empiezas a dormir mejor, recuperas Ujú, problemas de piel, de estómago, hipertensión, etcétera. Pero mm, ese es el nivel más superficial. El nivel más profundo está relacionado con las habilidades, conjunto de habilidades que estás desarrollando. Igual que cuando tú vas a un gimnasio, claro. ejercitas grupos musculares, Ujú. cuando meditas, ejercitas grupos de habilidades. La concentración, la atención, la paciencia, imagínate si es importante la Sí, paciencia, qué maravilla. Sí, la total. tolerancia, la ecuanimidad, la aceptación, etcétera, etcétera, La etcétera. Entonces, compasión la también, ¿no? compasión, la Que es algo súper gratitud, la potente. amabilidad. Entonces, claro, lo que tú vas entrenando, las habilidades que tú vas entrenando poco a poco todos los días las desarrollas. Si tú todos los Ujú, días haces, yo qué sé, 10 minutos de tocar la guitarra claro. o 10 minutos de baile, Ujú, hombre, igual no te conviertes en un profesional del baile o de la guitarra, pero con 10 minutos todos los días, cuando lleva un tiempo, has desarrollado más esa habilidad. Pues esto igual, si tú 10 minutos al día mm, estás practicando tu paciencia, tu tolerancia, tu aceptación, tu gratitud, pues imagínate, ¿eh? Cuando lleva un mm. tiempo, muchas de esas alarmas que se encendían, que a lo mejor estaban relacionadas con tu falta de paciencia, ya dejan de encenderse. Entonces, desde ese punto de vista, la meditación es un proceso
fantástico. Te restaura, te potencia Ujú. y es muy simple. Meditar es muy simple. La verdad que yo recuerdo cuando empecé o sea, yo desde el principio sí notaba cierto bienestar, ¿no? Pero es verdad que ya últimamente, o sea, ya con la práctica, digamos, es como que muy rápidamente entro en esa sensación de bienestar, de placer, ¿no? De gratitud, como de comunión, no sé, es como que lo que tú dices, ¿no? La práctica ha hecho que algo que a lo mejor al principio era como, venga, me pongo a meditar porque sé que lo necesito, porque sé que me viene bien, lo ha convertido como en una especie de droga, ¿sabes? Adictiva en la que yo es que ya, como si no medito, me falta algo, ¿no? Y es porque yo creo que al final tú notas, ¿no? Esos beneficios a nivel físico, emocional, a nivel mental, a nivel de presencia, o sea, como que vas integrando un montón de cosas que de forma casi inconsciente, eso es que, claro, es como un gimnasio, al final te sale solo, ¿no? Es que no tienes que planteártelo ni que hacerlo, simplemente está ahí y te va Claro. cambiando por dentro, ¿no? Entonces, nosotros como PAS, la verdad es que me parece que somos tendentes, ¿no? A la ansiedad, al estrés, a angustiarnos, a preocuparnos. Me parece que todas estas habilidades que puedes adquirir con la práctica del mindfulness, pues pueden suponer, o por lo menos para mí así lo fueron, un antes y un después. Es una herramienta, me parece súper potente, vamos, por supuesto, para gestionar todas las emociones, los pensamientos, para sentir más tu cuerpo también, ¿no? Ser más conciencia de tus sensaciones, ¿no? Para poder anticiparte a todo esto que decimos. Bueno, esto hace al final que duermas mejor, ¿sabes? Que, en fin, como que todo va encajándose en su sitio y al final el regustillo, como tú dices, dulce, ¿no? Al final del día suele ser mucho más agradable, ¿no? No sé, a mí por lo menos me ha ayudado mucho. ¿Nos podría dar, Nacho, algún consejo para empezar a aplicar, aunque sea así rapidito, lo que es el mindfulness en tu día a día? Que tú digas, pues mira, podemos empezar por aquí, ¿no? Para aquellos que se quieran animar. Sí, bueno, hay prácticas simples, simples. Es decir, tú puedes simplemente decidir antes de bajarme del coche, cuando aparco, antes de bajarme del Ujú, coche, dedicarte 3 minutos ujú, a tomar conciencia. Cierra los ojos, puedes hacer incluso con los ojos abiertos, cierra los ojos y dedica un instante a darte cuenta. ¿Dónde estás? Pues estoy en el coche. Me voy a bajar para ir a la oficina, por ujú, ejemplo, son las 9 de la mañana. ¿Cómo me encuentro? Es decir, lo que hay fuera y lo que hay dentro. ¿Cómo me encuentro? Pues estoy nervioso, estoy inquieto o estoy relajado, ujú. ¿vale? ¿Qué estoy pensando en este momento? Pues que llego tarde. Es por encontrarle Sí. una lógica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esa toma de conciencia te permite distanciarse, ese poquito que decíamos antes, tomar distancia. Ujú, Dedica otro minutillo a la respiración. Dedica un minuto a darte cuenta de dónde estás. Dedica ujú, otro minutillo a la respiración. Simplemente el conectar con tu respiración atenúa muchísimo todas las intensidades emocionales. ujú. Relacionarte con tu respiración es contar, por ejemplo, 3 o 4 respiraciones. Ya Sí, sí, está. totalmente. O sentir si percibes el roce del aire en la nariz o en los labios. Son cosas simples, simples. Y luego pues te bajas del coche y continúa. El ejemplo Ujú. de la bici, no sé qué decía. Tú vas bajando una cuesta en bicicleta con mucha velocidad. Primer tiempo, intenta darte cuenta de que como no frenes te la pegas. Segundo tiempo, Total. segundo tiempo, frena. Tercer Sí, tiempo, sigue descendiendo, la cuesta es la misma, pero tú has sí. perdido velocidad. Pero esto es igual. Que llegas del trabajo a casa, lo mismo, antes de bajarte del coche, pues intenta darte cuenta dónde estás. Mm, Pues estoy a punto de bajarme el coche para entrar en casa, vengo de la oficina, he ujú, tenido un día cargado, he discutido con mi compañero, con mi jefe. Respira y a lo mejor eso te permite dejarte el enfado mm, en casa. Si eso lo vas convirtiendo en una habilidad, en un entrenamiento diario, pues ujú. poco a poco cada vez te sale mejor, como cuando empiezas a Claro, correr. Al principio te, totalmente. te cansas enseguida, pero luego vas aguantando más y más y más. Y Pero luego, por supuesto, pues, si ves que tiene sentido en tu vida ese tipo de pausa, lo ideal es que aprendas a vivir en pausa. Entonces, bueno, pues ujú, aprende, fórmate. Es decir, el mindfulness es como sacarse el carnet de conducir. Te apuntas a una academia, a una autoescuela, aprendes a conducir y luego ya conduces el resto de tu vida. Pues el claro. mindfulness es igual. Te apuntas a un centro de mindfulness, aprendes una formación de mindfulness y luego ya tu vida cambia, ya verás. Claro, justo eso te iba a decir, que digo, fíjate que muchas veces no empezamos, ¿no? Porque como no tenemos, es que no tengo tiempo para esto, ¿no? Cuando al final es justo lo contrario, ¿no? Cuando empiezas a sacar tiempo para eso es cuando empiezas de verdad a disfrutar de otras cosas y a gestionar Claro, las cosas de otra claro. forma. Y es verdad que puedes empezar por estas pequeñas paradas, pero yo también recomiendo, o así lo viví yo, que apuntándote a una formación, por ejemplo, como las que tiene Nacho, ¿no? Que tiene un montón de formaciones diferentes y unos retiros maravillosos, por cierto, que recomiendo.
ahí sí que quizá es como una especie como de empujón, ¿no? Eso como sacarte el carnet de Mm, conducir. Tú aprendes a hacerlo y ya después tú es mucho más fácil que tú mismo vayas integrándolo en tu vida y vayas sacando tu forma personal, ¿no? De aplicarlo y de claro. integrarlo. Porque al final, pues eso, el poder llevártelo a tu día a día y el notar tú los beneficios directos que te ofrece, pues es cuando quizá te motiva para seguir avanzando. Bueno, Nacho, yo Claro. me llevaría aquí hablando contigo horas, o sea, se me ha hecho súper corto, pero siento decir que llega el momento de Vale, ir vale, vale. cerrando. Sí, sí, me encantaría, bueno, antes de terminar, decir que practicar mindfulness, aunque no lo diga Nacho, lo digo yo, lo puede hacer cualquiera, cualquier persona de cualquier edad, desde niños. Él tiene programas para niños, para adolescentes, para familia. No hay ningún tipo de condición física necesaria. O sea, cualquier persona puede practicar mindfulness y puede beneficiarse de esto, ¿no? Nosotros como PAP, por supuesto, yo lo recomiendo, pero bueno, que sepáis que esto está abiertísimo a todo el mundo. Bueno, Nacho. Cuéntanos un poco, antes de despedirnos, dónde te podemos encontrar y un poco así, cómo podemos acceder a ti, cómo sería interesante empezar contigo a practicar Vale. mindfulness. Bueno, a ver, físicamente me tenéis en Sevilla, en Triana. Pero sí, a través de redes sociales, en internet, con que ponga Nacho Luque me encontráis en cualquier red social. Nacho Luque y mindfulness, meditación, enseguida me encontráis y bueno, pues desde ahí podéis acceder a las distintas formaciones que imparto, presenciales, online, de todo tipo. Al final la idea es facilitar esa posibilidad de entrenamiento. Ujú. ¿Vale? Sí, sí, sí. Totalmente, yo recomiendo todas, tiene maravillosas formaciones de terapia cognitiva, autocompasión, alimentación consciente, bueno, hay de todo, de todo tipo y para todos los públicos y además, vamos, yo siempre lo digo, marca Nacho Luque, que es marca de calidad, así que os lo recomiendo total. Gracias. Gracias. Me gustaría también, bueno, deciros un poco dónde podéis encontrarme a mí. Bueno, Nacho tiene una web también, por cierto, que no la he mencionado, pero tiene una web maravillosa, pues también lo podéis encontrar por ahí. Yo tengo una web en construcción que todavía no está terminada. También estoy en redes sociales, en Instagram, como Patricia Fernández con Y-bajo, Facebook y LinkedIn, en Sevilla, en Crisálida, donde, bueno, ya os he contado que hemos creado una comunidad para todo el mundo y una parte que es para paz. Podéis acceder a ella a través de www.cbdcrisalidas.com y estamos físicamente en la calle Trajano 52. Nada, pues ya toca el momento de despedirse. Simplemente recordaros bueno, que estamos en Relaj FM, una emisora enfocada al bienestar, que todo este programa queda disponible grabado en formato podcast en las principales plataformas como Spotify, Evox, etcétera. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. O sea, A ti, qué a ti, maravilla a ti. poder escucharte. A ver si repetimos porque me encanta. Cuando quieras. Y nada, a todos los demás os deseo un buen día y os mando un sensible abrazo a todos. Nos vemos en un par de semanas. Hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Chao.